¿Por qué alguien humilla, se burla o disfruta haciendo daño a otra persona? ¿Por qué hay gente que parece necesitar rebajar a otros para sentirse bien? Cuando nosotros hablamos de bullying, muchas veces pensamos solo en la víctima y es lógico, es lo más normal. Pero si de verdad queremos entender el acoso, también tenemos que entender algo mucho más incómodo. ¿Qué pasa dentro de esa persona que agrede? Y ojo, esto es muy importante, ¿eh? Entender al acosador no es justificarlo, no es quitarle responsabilidad, no es decir, pobrecillo, o no es olvidar a quien sufrió. Es entender o realmente ver ese mecanismo para poder frenar todo mucho mejor. Es impensable levantarse un día diciendo, hoy quiero convertirme en la persona que humilla a otros. Tenemos que tener en cuenta que detrás de muchas conductas de acoso suele haber una mezcla de cosas. Suele haber inseguridad, rabia, necesidad de control, miedo a quedar abajo en un grupo social, ¿no? Modelos violentos aprendidos o heridas emocionales que, bueno, pues que esta persona nunca ha sabido gestionar bien, ¿no? Pero que exista una explicación, ojo, no cambia una verdad fundamental, que hacer bullying sigue siendo una elección que causa un daño real. Bien, así que hoy quiero que nos demos cuenta que realmente puede haber algo detrás del agresor. ¿Qué busca realmente esta persona, ¿no? Cuando acosa. ¿Y por qué entenderlo puede ayudar a detener este ciclo? Bien, entendamos razones, ¿no? Vamos a tirarnos de cabeza las razones. La primera razón es, muchos acosadores no se sienten fuertes por dentro, ¿vale? Necesitan como parecerlo por fuera, ¿no? Esa fachada, ¿no? Hay personas que por dentro viven muchísima inseguridad. Se sienten poco valiosas, poco vistas o poco importantes, ¿no? Y en vez de gestionar esto de una manera sana, descubren que hacer sentirse pequeños a otro les da una sensación, ¿no? Rápida de poder. Cuando ridiculizan a alguien, cuando controlan el ambiente, cuando consiguen que otros se rían, por unos segundos estas personas se sienten súper empoderadas, se sienten súper arriba. Pero eso no es una autoestima real, es un poder prestado. Y muchas veces, cuando más vacías se sienten estas personas por dentro, más necesitan dominar por fuera. La segunda razón es el aprendizaje. Algunas personas han crecido viendo que para no ser débil hay que atacar primero. Quizás lo hayan visto en su casa, lo hayan visto en su grupo, lo hayan visto por internet o en un entorno aprendieron, ¿no? Cualquier otro entorno aprendieron este tipo de ideas, ¿no? O este tipo de cosas. Si no te impones, te pisan. Reírte de otro te hace más fuerte. Mostrar empatía es de débiles. O para sobrevivir mejor, mejor estar arriba que debajo, ¿vale? Cuando hay alguien que aprende esto desde muy jovencito, desde muy pequeñito, puede empezar a usar la humillación como una herramienta social. No porque esté bien, ojo, sino porque ha confundido ese respeto con miedo, ¿no? Y eso es un error muy, muy, muy peligroso, porque el respeto real no se gana haciendo daño.
Y otra cosa que me gustaría compartir es quizás una razón que es súper incómoda, pero realmente pasa. A veces alguien acosa por no ser acosado. ¿Qué significa esto? Se suma a las burlas. Es una persona que se vuelve cruel o marca a otro como el raro para alejar ese foco de sí mismo. En el fondo puede haber miedo, miedo a quedar fuera, miedo a ser humillado, miedo a perder su lugar en el grupo. Y entonces esta persona se adapta a una lógica brutal. Si hago daño yo, nadie me lo va a hacer a mí. Eso no le convierte en una víctima inocente, ¿eh? Cuidado. Pero sí nos ayuda a entender algo muy importante. Muchas conductas de bullying también nacen de la cobardía y del temor a no encajar. Otra razón posible es que algunas personas cargan con muchísima rabia. Tienen rabia interior, tienen vergüenza o ese dolor, ¿no? Que, bueno, pues que no saben identificar o que no saben nombrar. A veces se sienten humilladas en otros espacios, a veces viven tensión, viven abandono, gritos, desprecio o esa violencia emocional y a veces no saben cómo pedir ayuda, no saben regularse o no saben cómo hacer con lo que realmente les está pasando. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues descargan todo sobre alguien que perciben que es más vulnerable. Pero aquí tenemos que ser muy claros. Tener heridas no te da permiso para herir a otras personas. Muchas personas sufren y aún así no humillan a nadie. Por eso las heridas pueden explicar una conducta, pero nunca se debería de convertir en algo aceptable. Y quiero contaros una pieza clave y quizás fundamental, ¿no? Cuando alguien actúa de, desde dentro de un grupo, su empatía puede apagarse mucho más fácilmente. Si todos se ríen, si nadie frena, si nadie mira a la víctima como una persona real, el agresor al final ve esta situación como si fuera un juego, un espectáculo o incluso una manera de subir en esa escala social, ¿no? Y ahí el grupo tiene muchísimo poder, porque el bullying no solo vive en la mente del agresor, también vive de las risas, de los silencios, de los reenvíos y sobre todo de la normalización. Y yo creo que a estas alturas del vídeo todos nos deberíamos de preguntar es, entonces, ¿qué busca de verdad alguien que está haciendo bullying? Normalmente busca una mezcla de varias cosas. Suele ser sentir control, ganar atención, subir en esta jerarquía, ¿no? Del grupo, esconder sus propias inseguridades o descargar malestar en alguien que cree que de verdad no se va a defender, ¿no? Por fuera parece fuerza, pero muchas veces por dentro la, bueno, vamos a llamarlo así, esa inmadurez emocional, ese miedo y esa necesidad, ¿no? Desesperada de validación es lo que realmente está sintiendo esta persona. Para entender mucho mejor esta situación, vamos a verla desde un punto como más de un psicólogo, ¿no? O un orientador escolar. Desde esta perspectiva que también tenemos que tener presente, cuando un adolescente acosa, muchas veces no está demostrando fortaleza, sino lo que está demostrando es una combinación de carencias emocionales, ¿no? Impulsividad,
incluso pues esa necesidad de dominio y ese aprendizaje social. El problema es que si en el entorno, ¿no? Solo se castiga sin entender qué función cumple esta conducta, a veces este patrón se sigue repitiendo. Y esto no significa tratarlo blandito, no significa que vamos a tratarlo como entre algodones, significa que tenemos que intervenir bien. Una intervención útil suele hacer tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, poner unos límites muy claros, ¿no? Y decir y tener esas consecuencias reales, ¿no? El daño no puede quedar sin respuesta. Segundo, hay que cortar esa recompensa social. Si el grupo deja de aplaudir, si el grupo deja de reír o de seguirle el juego, al final esta conducta pierde fuerza. Y tercero, hay que trabajar lo que hay debajo de esta persona, lo que hay dentro de esta persona. Enseñarle a reconocer emociones, enseñarle a regular esa rabia. Mm, También hay que enseñarle a tolerar la frustración y desarrollar empatía. Y sobre todo, a hacerle entender que se puede relacionar sin dominar a nadie. Porque si solo frenas esta conducta, pero no trabajas lo que hay en su interior, se va a volver de otra manera. Es una conducta que se va a repetir en el futuro y va a cambiar de tonalidades. Entender esto sirve para varias cosas. Sirve para que si alguna vez fuiste tú la víctima, recuerdes algo súper importante. Lo que te hicieron hablaba de las heridas y elecciones del agresor. Ojo, jamás de tu valor. Sirve para que si eres testigo, entiendas que el bullying no es broma, sino una dinámica que da poder social a quien agrede. Y sirve incluso para quien se reconoce en estas conductas y quiere parar. Porque sí, también hay adolescentes que han hecho daño y necesitan escuchar esto. Seguir humillando a otros no te hace más fuerte, solo hace más grande una herida que no estás sabiendo resolver bien. Así que la próxima vez que te preguntes por qué el acosador acosa, recuerda esto. Muchas veces no lo hace porque sea más fuerte, lo hace porque necesita sentirse fuerte, pero ojo, desde la peor manera o desde la peor versión. Entender esto no borra el daño. Quedémonos con esto es súper importante. Entender esto no borra ese daño, pero sí que nos va a ayudar a entender algo que es esencial. El bullying se puede detener mejor cuando dejamos de mirarlo solo con maldad y empezamos a entender también ese mecanismo que está alimentando al acosador, ¿no? Si este vídeo te hizo pensar, te hizo darle una vuelta de tuerca, compártelo. Puede ayudar a más personas para que entiendan este problema desde otra perspectiva. Suscríbete al canal si quieres que sigamos hablando de bullying con esta seriedad, con el tacto y esta profundidad que requiere el tema. Y aquí no venimos solo a señalar el problema, venimos a entenderlo para poder romperlo. Y en comentarios puedes dejar esta frase: entender no es justificar, porque a veces una frase así abre conversaciones que realmente son muy necesarias.